La chica que me rechazó 3 veces en la universidad, volvió a sus 35 años diciendo que ya había experimentado lo suficiente y que estaba lista para estar conmigo. Pero cuando la rechacé porque ya tengo novia, le dio un ataque de iras y acosó a mi novia en su trabajo. Terminé viendo los vídeos de seguridad de la tienda donde trabaja mi novia, sentado frente a un oficial que rebobinaba una y otra vez la misma escena, mientras Daniela, con el brazo lleno de moretones que ella misma se había hecho, gritaba que Natalia la había atacado por celos. Yo tenía la sensación de estar viendo una película mala, excepto que la que podía terminar esposada, despedida y con antecedentes era la persona que amo. Cuando el policía pausó el vídeo donde se veía claramente a Daniela entrar sola al local, intacta, sentí como algo se acomodaba dentro de mí, como si por fin el mundo estuviera viendo lo que yo llevaba años sospechando de ella. Como llegué hasta ese punto con la misma mujer que me había rechazado 3 veces en la universidad es algo que necesita contexto. En la universidad yo tenía 20 años y la paciencia ilimitada de alguien que todavía cree que el tiempo arregla todo. Conocí a Daniela en primer semestre, en un grupo de amigos con el que estudiábamos, comíamos en la cafetería y nos quedábamos hasta tarde en los pasillos hablando de planes y sueños. Desde el principio me gustó, y no era un secreto para nadie menos para ella. La primera vez que le dije que me gustaba, me soltó esa frase de que me quería demasiado como amigo, pero que prefería no arruinar las cosas. La segunda vez, meses después, me dijo que yo era alguien muy valioso, pero que no estaba lista para algo serio. La tercera fue casi un acto de terquedad de mi parte, y esa vez me remató con que yo era como un seguro, alguien que sabía que nunca le fallaría. Mientras tanto, coqueteaba con otros tipos delante de mí, salía con uno, luego con otro, y yo, por puro orgullo herido, decidí que no iba a volver a exponerme así. Con el tiempo, cada quien siguió su camino. Me enfoqué en terminar la carrera, entré a trabajar en una empresa donde empecé desde abajo, y poco a poco fui construyendo una vida que ya no giraba en torno a lo que Daniela quisiera o no. Con los años, ese rechazo triple se volvió una especie de anécdota incómoda que solo recordaba cuando alguien hablaba de amores universitarios. Conocí a Natalia en una reunión de amigos de un compañero del trabajo, empezamos como algo casual y terminamos armando una relación estable, tranquila, con proyectos reales. A mis 34 años, cuando pensaba en Daniela, era como ver una foto vieja que ya no sientes como tuya. Por eso me impactó tanto verla un día cualquiera en el gimnasio donde me había inscrito para no convertirme en estatua de oficina. Yo estaba en la caminadora cuando la vi subir a la de al lado, como si nos hubiéramos visto la semana anterior y no 14 años antes. Se me acercó con esa familiaridad que solo tienen las personas que saben que alguna vez tuvieron poder sobre ti. Me saludó efusiva, comentó lo cambiado que estaba, lo adulto que me veía, se rió de las canas que me estaban saliendo en la barba y empezó a preguntar de mi vida como si tuviera derecho a ese resumen. Al principio pensé que era solo una coincidencia rara, pero en los días siguientes empezó a repetirse el patrón. Llegaba al gimnasio casi siempre a la misma hora que yo, se acomodaba cerca, buscaba excusas para hablarme, pedía ayuda con alguna máquina o se ponía a estirar justo al lado mío comentando lo cansada que estaba del trabajo, de la ciudad, de los hombres inmaduros. Yo le mencioné de forma muy clara que tenía novia, que vivía con ella, que estaba contento. Daniela sonrió como si le estuviera contando un trámite y respondió que le alegraba que por fin alguien me valorara, pero la forma en la que me miraba decía otra cosa. Era esa mirada de alguien que ya decidió algo en su cabeza y solo está esperando que el resto del mundo se alinee. Una noche, el gimnasio estaba casi vacío, ya cerca de la hora de cierre. Yo estaba guardando las pesas cuando Daniela se interpuso entre la máquina y la pared, dejándome poco espacio para moverme. Tenía esa energía rara de persona que ha ensayado un discurso frente al espejo. Me dijo que al fin había vivido lo suficiente, que había tenido sus etapas de fiesta, viajes y novios temporales, y que se había dado cuenta de que lo que siempre había necesitado era estabilidad. Según ella, yo siempre había sido el bueno, el que valía la pena, el tipo que da para algo serio. Remató diciendo que por fin estaba lista para ser mi pareja, que ahora sí quería intentarlo conmigo, como si estuviera ofreciéndome un premio muy esperado. Mientras la escuchaba, sentí una mezcla extraña de déjà vu y rechazo físico. Era como volver a tener 20 años y al mismo tiempo estar viéndola con los ojos cansados de los 34. Recordé las veces que me había dejado en visto, las excusas de que no quería arruinar la amistad mientras salía con otros, el comentario de que yo era un seguro. Me di cuenta de que lo que me ofrecía no era amor, sino la tranquilidad de saber que había un idiota disponible después de haber agotado todas sus otras opciones. Me sorprendió a mí mismo la claridad con la que le respondí. Le dije que no, sin rodeos. Le expliqué que tenía novia, que la quería, que mi vida no estaba en pausa esperando a que ella decidiera que ya quemó etapas y ahora sí merecía estabilidad. Le dije que su tiempo conmigo había pasado hace mucho, que lo que no quiso a los 20 no lo iba a conseguir a los 35 como recompensa por acordarse de mí. Vi cómo se le borraba la sonrisa. La expresión se le tensó de una forma incómoda, como si yo estuviera rompiendo un guión que daba por hecho. Murmuró que siempre había sabido que yo iba a estar ahí,
que no creía que fuera tan desagradecido. Yo agarré mi toalla, mi botella de agua, y me fui sin mirar atrás, con la sensación rara de haber cerrado un círculo. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. No la vi en el gimnasio y asumí que había entendido el mensaje o que al menos le daría algo de tiempo al drama interno antes de aparecer de nuevo. Yo se lo conté a Natalia esa misma noche, preferí ser transparente. Le expliqué que era una excompañera que en su momento me había rechazado varias veces y que ahora pretendía que yo la recibiera como si fuera el final lógico de su vida amorosa. Natalia se rió de lo absurdo, me molestó un rato diciendo que al menos yo tenía prueba de que siempre había tenido buen gusto, pero también se quedó con ese gesto de preocupación que conozco cuando algo no le da buena espina. 3 días después, todo dejó de ser una anécdota graciosa. Estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. Era una compañera de Natalia, casi gritando, preguntando dónde estaba, que fuera a la tienda cuanto antes porque había un problema grave. Apenas pude entender algo de que había llegado una mujer llorando, que acusaba a Natalia de haberla golpeado en la calle por celos, que estaban llamando a la policía. Sentí ese frío en el estómago que solo aparece cuando sabes que lo que viene no es un malentendido simple. Cuando llegué a la tienda, encontré una escena digna de un programa sensacionalista. Natalia estaba detrás del mostrador, con el rostro blanco, los ojos rojos, intentando mantener la compostura. Frente a ella, 2 policías tomaban nota. En el suelo, sentada, estaba Daniela, con el brazo lleno de moretones frescos y una rodilla raspada, llorando a gritos. Alrededor había clientes con el móvil en la mano, alguno transmitiendo en directo, otros comentando entre susurros. El jefe de Natalia estaba a un lado, con cara de querer que el local se tragara a todos. Daniela señalaba a Natalia una y otra vez. Decía que mi novia la había encontrado en la calle, que la había empujado contra una pared, que la había golpeado por haberse acercado a mí en el gimnasio. Mientras yo me presentaba y trataba de entender, ella decía que yo siempre había sido suyo, que Natalia era una manipuladora que le estaba robando su lugar, que solo quería hablar conmigo. Natalia apenas podía defenderse entre tanta acusación, repetía que ni siquiera había salido de la tienda en todo el turno, que había cámaras, que todo estaba registrado. Yo sentía una mezcla de rabia y vergüenza, no por lo que supuestamente habíamos hecho, sino por haber permitido que Daniela se colara otra vez en mi vida hasta ese punto. Los policías hicieron lo que tenían que hacer. Pidieron a la administración revisar las cámaras de seguridad, tanto del interior como de la fachada del local. La encargada de sistemas bajó con un portátil y empezaron a revisar las grabaciones. En la pantalla se veía claramente a Daniela llegando sola, caminando normal, sin ninguna lesión visible, empujando la puerta con la misma fuerza de siempre. Entraba, miraba alrededor, se acercaba a Natalia para hablarle, y de repente, sin que nadie la tocara, se llevaba la mano al brazo y empezaba a llorar. No había ningún empujón, ningún golpe, nada que se pareciera a lo que ella describía. Cuando pasaron las cámaras de afuera fue incluso peor para ella. Se veía la calle vacía, y luego a Daniela acercándose desde la esquina, sacudiendo el brazo como si se estuviera preparando para algo. La imagen no era súper nítida, pero se notaba que se golpeaba a sí misma contra una pared antes de entrar al campo de visión de la tienda, probablemente para marcarse los moretones. Los clientes que habían estado presentes confirmaron que la vieron entrar ya con el brazo marcado, que nunca vieron a Natalia acercarse a ella de forma agresiva. Toda la historia que Daniela había armado se desmoronó en cosa de minutos. En la comisaría el tono cambió. Al principio, el oficial que tomó la declaración de Daniela parecía dispuesto a escucharla como posible víctima. Después de ver los vídeos y escuchar los testimonios, pasó a hacerle preguntas muy específicas sobre por qué había dicho que la habían atacado en la calle cuando las cámaras demostraban lo contrario. Ella intentó sostener la historia, dijo que todo había sido un malentendido, que estaba nerviosa, que tal vez se equivocó al recordar detalles. Pero ya era tarde. Formalmente, lo que intentó fue una falsa acusación que involucraba a una persona en su lugar de trabajo y movilizó a la policía. El informe quedó redactado de esa manera. Esa noche salimos de la comisaría libres, sin cargos en nuestra contra. Natalia iba en silencio en el taxi, mirando por la ventana, con esa mezcla de agotamiento y alivio que te deja una situación donde sabes que pudiste haber terminado en otro lado. Yo sentía culpa, aunque racionalmente supiera que la loca era Daniela. Pensaba en cómo no haber cortado de raíz desde el primer día en el gimnasio quizá habría evitado todo esto, aunque en el fondo sabía que alguien capaz de autolesionarse para armar una escena habría encontrado otro escenario. Los días siguientes fueron raros. En el trabajo de Natalia tuvieron que hacer una reunión para manejar el tema, explicar que se trató de una denuncia falsa, tranquilizar a los empleados. Aún así, los rumores corren más rápido que los comunicados oficiales. Algún cliente subió vídeos recortados, donde se veía a Daniela llorando en la tienda, y aunque después borraron muchos, la sensación de exposición quedó.
nosotros empezamos a hablar con un abogado que la empresa de Natalia contrató para protegerla, porque la denuncia contra Daniela por falsa acusación y alteración del orden público no era cualquier cosa. Yo aún no sabía hasta dónde iba a llegar todo eso, solo sabía que la imagen que tenía de ella como alguien inmadura y cruel se había quedado corta. Esa noche, cuando por fin nos quedamos solos en casa, Natalia me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que nunca se había sentido tan usada por un problema que no era suyo, que le dolía que la arrastraran a una guerra que ni siquiera había empezado ella. Yo le prometí que no iba a permitir que Daniela volviera a tocar nuestra vida, al menos no sin consecuencia. Por primera vez, dejé de verla como la chica que me rechazó en la universidad, y empecé a verla como alguien peligroso. Actualización 1. Un par de noches después de la visita a la comisaría, cuando empezábamos a respirar un poco más tranquilos, mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones a medianoche. Eran audios de Daniela, uno tras otro, cada uno más largo que el anterior. El primero lo abrí casi por reflejo, con esa curiosidad mórbida que uno tiene cuando sabe que está a punto de escuchar algo que le va a arruinar el sueño. Sonaba deshecha, llorando, diciendo que todo se había salido de control, que lo que pasó en la tienda nunca había sido su intención real. En ese audio, Daniela decía que solo quería que Natalia entendiera que yo estaba destinado a estar con ella, que su idea era dar un susto, llamar mi atención, hacerme ver que mi relación actual era un obstáculo temporal. Repetía que me amaba desde la universidad, que había sido cobarde al rechazarme en su momento, pero que ahora estaba dispuesta a luchar por mí. Lo contaba como si lo de autolesionarse y acusar falsamente a mi novia fuera un error de cálculo, no un acto gravísimo. Escucharla intentar convertir un delito en un gesto romántico me dejó con una mezcla de rabia y asco. El siguiente audio, horas después, tenía un tono muy diferente. Ya no lloraba. Hablaba fría, casi seria. Decía que si yo no la ayudaba a aclarar las cosas con la policía, si no iba a decir que todo fue un malentendido entre mujeres que se dejaron llevar por los celos, ella iba a tener que protegerse. Afirmó que podía decir que yo la había animado a denunciar, que juntos habíamos planeado arruinarle la vida a Natalia para que ella se quedara sin trabajo y así yo pudiera terminar con ella sin cargar con tanta culpa. Básicamente, trató de meterme en su historia como cómplice, como si estuviera dispuesta a hundirse siempre y cuando me arrastrara a mí también. Esa noche no pude dormir bien. Natalia estaba profundamente dormida a mi lado y yo, con el brillo del celular en la cara, escuchaba y volvía a escuchar esos audios. Tuve un momento de miedo genuino. No porque creyera que sus mentiras fueran a sostenerse frente a las cámaras y los testimonios, sino porque entendí que estaba tratando con alguien que había cruzado una línea hace rato y que no tenía intención de retroceder. Podía inventar, distorsionar, mezclar verdades a medias con sus fantasías para armar una versión que le resultara conveniente en cualquier escenario. Al día siguiente, en vez de borrar los audios, hice lo contrario. Los descargué todos, los guardé en una carpeta y los reenvié al abogado de la empresa de Natalia. Le escribí explicando quién era Daniela, lo que había pasado en la universidad, lo que había ocurrido en el gimnasio y lo que había hecho en la tienda. Le dejé claro que no pensaba responderle nada directamente, que no iba a entrar en discusiones ni a aceptar encuentro. El abogado me contestó que habíamos hecho lo correcto guardando esas pruebas y que ese material podía ser útil si ella intentaba cambiar su versión o involucrarme de forma más directa. En los días siguientes, Daniela siguió enviando mensajes, aunque yo ya no los abría de inmediato. Algunos eran audios en los que volvía al tono de víctima, diciendo que todos exageraban, que lo de la tienda había sido simplemente una discusión intensa entre dos mujeres que se había salido de control y que la policía lo había tomado demasiado literal. En otros, insinuaba que si yo aceptaba hablar con ella en persona, todo podía resolverse sin que ninguno terminara peor. Era evidente que estaba probando diferentes máscaras, buscando cuál funcionaba mejor conmigo. Tomamos la decisión de no responderle nada en absoluto. Cero contacto. Bloqueé su número en mi línea principal, pero seguí guardando todo lo que llegaba gracias a que los mensajes se veían primero en las notificaciones. El abogado nos dijo que, ante cualquier intento de contacto en persona, debíamos documentar la situación, llamar a seguridad si ocurría en la tienda y no caer en provocaciones. Natalia estaba cansada, pero firme. Dijo que no iba a permitir que esa mujer la hiciera sentir culpable por defender su derecho a trabajar tranquila. Ver a Daniela derrumbarse lentamente en esos audios, alternando entre el arrepentimiento dramático y la amenaza velada, me dejó claro algo que quizá debí entender muchos años antes: no se trataba de mí, ni de amor, ni de destino. Era una persona acostumbrada a manipular, a reescribir la realidad para acomodarla a sus deseos, y yo había dejado la puerta entreabierta en la universidad. Esta vez, al menos, tenía claro que la puerta estaba cerrada con llave, y que cualquier cosa que hiciera ella en adelante quedaría registrada. Actualización 2. Bloquearla en el teléfono no significó que desapareciera de nuestra vida. Cuando vio que por ahí no conseguía respuesta, Daniela cambió de estrategia y empezó a aparecer de nuevo en la tienda, ahora como clienta. Al principio fue sutil. Entraba, daba una vuelta rápida, escogía una prenda barata,
pagaba en caja con una cordialidad exagerada y se iba. Natalia me contaba que sentía su mirada fija todo el tiempo, pero que ella hacía el esfuerzo de tratarla como a cualquier otra persona, sin darle tema. Parecía que Daniela estaba midiendo el terreno, probando hasta dónde podía llegar sin que la sacaran. Con el paso de las semanas empezó a subir el tono. Escogía momentos en los que había más clientes, preferiblemente mujeres, y se acercaba a Natalia con la excusa de preguntar por una talla o un descuento. Mientras lo hacía, se ponía a llorar, diciendo en voz suficiente para que la escucharan otros que se sentía muy insegura porque esa chica, refiriéndose a Natalia, la miraba feo, que tenía miedo de ser atacada de nuevo. Era un teatro en miniatura, perfectamente calculado para sembrar dudas. No acusaba directamente, pero dejaba caer frases cargadas, como si estuviera viviendo una especie de persecución silenciosa. Algunos clientes, que no sabían nada del trasfondo, la miraban con incomodidad. Otros preguntaban qué estaba pasando. Natalia tenía que respirar hondo y repetir con calma que todo estaba en manos de la justicia, que había cámaras y que no podía dar detalles. Cada vez que Daniela salía de la tienda, mi novia terminaba con dolor de cabeza y ganas de renunciar. Era como revivir el episodio de la falsa denuncia en dosis pequeñas, pero constantes, lo suficiente para desgastar, no tanto como para justificar, a simple vista, llamar a la policía de nuevo. El jefe de Natalia, que al principio intentó ser neutral, terminó harto. Empezó a notar que casi siempre que había algún tipo de escena en el local, Daniela estaba involucrada. Pidió que revisaran los registros de todas sus visitas recientes, con fechas y horas. La encargada de sistemas preparó un compilado de vídeo donde se veía a Daniela entrando sola, mirando su reflejo en los espejos, acomodándose la ropa, buscando ángulos donde se vieran supuestas marcas que nunca aparecían, y luego cambiando de postura en cuanto alguien más se acercaba, poniendo cara de víctima. Ese compilado mostraba también cómo, en distintas ocasiones, se quedaba rondando cerca de Natalia solo para provocar momentos incómodos. A veces fingía tropezar cerca de ella para luego quejarse en voz baja de lo insegura que se sentía a su alrededor. En ninguna grabación había un solo gesto agresivo por parte de Natalia. Era todo un monólogo de una sola actriz frente a una audiencia que cambiaba según el día. Ver todo eso armado en una línea de tiempo dejó claro que lo suyo no era un incidente aislado, sino un patrón. La tienda decidió no quedarse en la queja verbal. El jefe redactó un informe formal describiendo el comportamiento de Daniela en el local, adjuntó las grabaciones de las cámaras y envió todo al abogado que llevaba el caso de Natalia. Ese informe se sumó al expediente de la denuncia contra Daniela por falsa acusación y alteración del orden público. A partir de ese momento, cada visita suya dejaba de ser una simple molestia y pasaba a tener peso legal como posible acoso. Cuando Daniela se dio cuenta de que en atención al cliente ya no le sonreían, de que seguridad se acercaba discretamente cada vez que entraba y de que la estaban registrando con más atención que antes, empezó a espaciar sus apariciones. No dejó de venir de golpe, pero ya no hacía escenas teatrales delante de todo el mundo. Aún así, el daño estaba hecho. Natalia había perdido la tranquilidad en un lugar que antes asociaba con la rutina y la normalidad. Yo, desde fuera, veía cómo ese intento de manipulación constante se le iba girando en contra, aunque todavía no imaginábamos cuánto. Actualización 3. Mientras todo eso ocurría, el proceso legal seguía su curso en segundo plano. Lo que nosotros no sabíamos al principio era que Daniela estaba jugando a dos bandas con su propia vida. Había renunciado a su trabajo hacía un mes, convencida de que le aprobarían una visa de trabajo en Europa. Se lo había contado a conocidos en común como si ya fuera un hecho, hablando del país al que se iba como de un destino inevitable. Su discurso era simple: si aquí nadie la valoraba, allá sí. Para ella, la denuncia contra Natalia era un capítulo paralelo, no el centro del problema. El golpe vino cuando la embajada revisó sus antecedentes como parte del trámite. Por protocolo, pidieron los registros de la policía y se encontraron con la denuncia por falsa acusación, las actas del incidente en la tienda y el informe que el local había enviado. De pronto, Daniela ya no era una profesional cualquiera aplicando a un trabajo, sino una persona con un caso abierto por haber mentido a las autoridades y haber intentado perjudicar a otra en su lugar de trabajo. No es el tipo de perfil que un país quiere importar. La citaron para ampliar información. En teoría era una reunión rutinaria, pero en la práctica era una oportunidad para que explicara por qué había un expediente de ese tipo ligado a su nombre. Fiel a su estilo, intentó mantener la mentira. Contó que había sido víctima de una agresión por celos, que se había confundido al dar detalles, que la otra parte estaba manipulando pruebas. Lo hacía frente a un funcionario que, según nos enteramos después, tenía en la pantalla los vídeos, los testimonios y el informe de la tienda. Era como ver a alguien insistir en que el cielo es verde mientras tiene una ventana abierta al frente. El resultado no tardó en llegar. Unos días más tarde, Daniela recibió un correo de la embajada con la resolución de su trámite. La visa de trabajo quedaba denegada.
El mensaje, según me resumió alguien que vio la notificación, incluía una nota clara indicando que cualquier nueva solicitud futura quedaría afectada por el antecedente de conducta fraudulenta hacia autoridades. En términos prácticos, no solo le estaban diciendo que no ahora, sino que la puerta de ese país quedaba prácticamente cerrada para ella. Cuando esa noticia empezó a circular entre su círculo cercano, la narrativa que ella sostenía se empezó a agrietar. Ya no era solo la historia de una pobre mujer incomprendida que sufrió un ataque de celos ajeno. Era alguien cuya propia versión había sido puesta a prueba en un contexto donde las pruebas pesaban más que el drama. Intentó decir que la embajada había sido injusta, que no habían entendido el contexto, que todo había sido una discusión romántica malinterpretada. Pero la palabra que más se repetía en los comentarios era otra, antecedente. Para Natalia y para mí, enterarnos de eso fue raro. Por un lado, sentí una especie de justicia fría. Esa sensación de que las cosas que hace la gente tienen consecuencias más allá del momento en el que se creen invencibles. Por otro lado, no voy a negar que tuve una punzada de compasión al imaginarla leyendo ese correo, viendo cómo se caía ese plan B que había idealizado para escapar de la ciudad que tanto decía odiar. No porque creyera que no lo merecía, sino porque pude ver claramente cómo un acto que intentó justificar como parte de su historia de amor la había marcado en un lugar donde el romanticismo no sirve de nada. En nuestra casa, la noticia no cambió el presente, pero le puso un nuevo peso al pasado reciente. Natalia dijo que no le alegraba que a alguien se le cerraran puertas, pero que tampoco iba a olvidarse de cómo había intentado que ella perdiera su trabajo y quedara con antecedentes por algo que no hizo. Yo estaba de acuerdo. No sentí necesidad de celebrar su caída, pero sí de tomar nota mental de que el sistema, esta vez, no la había premiado por hacer daño. Actualización 4. Lo que terminó de darle forma a toda esta historia fue lo que vino después de la visa denegada. Daniela no solo había renunciado a su trabajo. Había entregado una carta de renuncia irrevocable, había vendido muebles, había cancelado el contrato de arriendo de su departamento contando los días para mudarse a Europa. Vivía como si ya estuviera con un pie en el avión. Cuando le negaron la visa, se encontró de golpe sin empleo, sin casa propia y sin el futuro brillante que llevaba meses anunciando. Sin muchas alternativas, tuvo que volver a la casa de sus padres con 35 años, cargando un historial legal incómodo y un montón de decisiones tomadas como si nada pudiera salir mal. En su familia el chisme corrió rápido. Algunos parientes sabían lo del incidente en la tienda solo de forma superficial, contada a su manera. Otros empezaron a escuchar versiones más completas cuando salieron a relucir palabras como denuncia, antecedentes y visa rechazada. De repente, esa narrativa suya de víctima del amor empezó a enfrentar preguntas más concretas. Uno de los detalles que más la golpeó fue el tema laboral. Un primo suyo trabajaba en recursos humanos en una empresa grande de la ciudad. Ella contaba con que él la ayudaría a entrar ahí como refugio mientras veía qué hacía. Pero cuando él se enteró de todo lo que había pasado, y especialmente de los informes formales y las cámaras, tomó otra decisión. Según me contaron, bloquearon su perfil interno. Lo justificaron diciendo que no querían problemas de imagen, que no podían arriesgarse a contratar a alguien con ese tipo de ruido a su alrededor. Cada vez que Daniela intentaba culpar a alguien de su situación, la conversación terminaba en los mismos puntos: los vídeos de la tienda, la denuncia falsa, el informe de la empresa, la respuesta de la embajada. Podía adornar las cosas como quisiera, pero había documentos firmados, grabaciones y resoluciones oficiales que no dependían de su versión. Para algunas personas, eso fue suficiente para tomar distancia. Para otras, fue una señal de alarma tardía sobre alguien que siempre había tenido tendencias conflictivas, pero que ahora las había llevado demasiado lejos. Ella intentó redefinirlo todo como un simple malentendido romántico. En redes sociales empezó a escribir mensajes vagos sobre cómo algunas personas te traicionan cuando eliges seguir tu corazón, sobre cómo el sistema castiga a quienes aman demasiado. Nunca mencionaba nombres ni detalles concretos, pero quienes sabían leer entre líneas entendían de qué hablaba. El problema para ella era que esas frases no borraban los hechos. No importa cuántas veces dijera que solo fue una pelea entre mujeres, los registros contaban otra historia. Desde mi lado, yo miraba todo eso con una mezcla de distancia y responsabilidad. Al fin y al cabo, si no hubiera estado en mi vida desde la universidad, nada de esto habría ocurrido alrededor de nosotros. Pero también tenía claro que yo no había inventado su capacidad para pasar por encima de los demás cuando algo se le metía en la cabeza. Lo único que hice fue decirle que no en el gimnasio y proteger a mi novia cuando intentó destruirla. El resto fue ella peleándose con un mundo que no se ajustó a su guión. Con el tiempo, la intensidad del conflicto bajó. Ya no había visitas teatrales a la tienda, ni audios a medianoche, ni novedades del proceso legal más allá de los plazos burocráticos. Natalia volvió poco a poco a sentirse segura en su trabajo, aunque cada vez que entraba una clienta con postura parecida a la de Daniela se tensaba un poco sin querer. Yo me acostumbré a la idea de que había alguien allá afuera que probablemente me odiaba, pero que ya no podía hacer tanto daño como antes. Era una paz rara, pero era paz.
Actualización 5. 2 años después de todo eso, la vida se veía muy distinta para nosotros. Natalia y yo seguíamos juntos, más sólidos que antes, con la confianza marcada por lo que habíamos pasado. Entre ahorros y planeación, decidimos al fin hacer un viaje grande al exterior. Después de mirar varias opciones, elegimos justamente el país al que Daniela había querido ir. No lo hicimos por ella, pero sería mentir decir que el detalle no nos llamó la atención. Había algo simbólico en pisar un lugar que ella había idealizado y al que ahora no podía entrar. Reservamos un hotel en la misma ciudad en la que, según lo que había contado en su momento, pensaba vivir. Planeamos la ruta como cualquier turista: plazas, museos, restaurantes, transporte público. Subimos algunas fotos a nuestras redes, pero sin detalles obvios. Imágenes de comida, calles, edificios, nada de ubicaciones precisas ni selfies con carteles. No teníamos ganas de abrir la puerta a comentarios innecesarios. Era nuestro viaje, no una declaración para el pasado. Una noche, después de caminar todo el día, estábamos en la habitación del hotel, con las piernas destrozadas y la cabeza llena de imágenes nuevas. Por curiosidad malsana, abrí una de mis cuentas antiguas y entré al perfil de Daniela. No la tenía bloqueada ahí, solo silenciada. Seguía en la misma ciudad de siempre, ofreciendo clases particulares mal pagadas, promocionándose en grupos locales de redes sociales, hablando de lo agotador que era lidiar con gente poco agradecida. Sus historias seguían el mismo patrón de siempre. Mensajes pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas te traicionan eligiendo lo seguro, sobre cómo otros tienen miedo de apostar por algo real. Fotos con filtros excesivos, frases motivacionales recicladas, referencias veladas a haber sido víctima de personas que no la entendieron. Ni una sola mención a lo que hizo en la tienda, a la denuncia falsa, a la visa perdida. En su narrativa, todo era culpa de la cobardía ajena. Lo que más me llamó la atención fue darme cuenta de que ni siquiera sabía que estábamos en el lugar que ella había idealizado durante años. Mientras nosotros caminábamos por calles que ella se imaginó 1000 veces, tomábamos café en plazas que vio en fotos, nos peleábamos suavemente por cuál museo visitar primero, ella seguía atrapada en la misma rutina de siempre, contando la misma historia de sacrificio no reconocido. La vida se había movido, pero su guión seguía en pausa. Esa noche salimos a caminar por una plaza llena de turistas, músicos callejeros y parejas sentadas en las bancas. Natalia miró a su alrededor y se rió, no de forma cruel, sino con ese humor que aparece cuando todo encaja. Me dijo que menos mal Daniela me había rechazado 3 veces en la universidad, que si no, quizás yo seguiría allá atrapado en la misma ciudad, con la misma gente, repitiendo los mismos dramas. Lo dijo con cariño, pero con una sinceridad que me golpeó más de lo que esperaba. Por primera vez en años, sentí que la palabra rechazo no tenía el peso de siempre. No era una marca en el ego ni una herida abierta. Era una especie de filtro que, con el tiempo, había evitado que me hundiera en una vida que no era para mí. Todo lo que vino después, incluyendo el intento de destruir a Natalia y los problemas legales que Daniela se ganó sola, terminó siendo una confirmación brutal de que a veces lo que más duele en un momento termina siendo lo que te salva. Mientras volvíamos al hotel, con el ruido de la ciudad de fondo, me di cuenta de que, al final, lo único que realmente quería de esa historia era lo que ya tenía, la libertad de haber dicho que no a tiempo y la tranquilidad de estar con alguien que no necesita inventar tragedias para sentirse importante.